Egun on Danorik, bienvenidos. Vamos a comenzar con la presentación de la 15ª edición del Económetro. Como ya sabéis, el Económetro es un indicador de confianza socioeconómica que semestralmente recaba la opinión del colectivo de economistas sobre cuestiones que están directamente relacionadas con su ámbito profesional. En esta ocasión han participado en la encuesta 432 economistas, que suponen aproximadamente el 11% del colectivo. Es una participación similar a la de ediciones anteriores. El 61,95% son hombres y el 38,05% mujeres. Como podéis ver, 6,13% son menores de 30 años, 24,67% tienen entre 30 y 45 años, entre 45 y 60 el 47,47%, siempre el bloque con más peso, y el 21,73% tienen más de 60 años. Por territorio histórico, como podéis ver, el 64,1% son economistas vizcaínos, el 22,7% guipuzcoanos y el 13,2% alaveses. Son pesos similares a ediciones anteriores del Económetro. El Económetro se divide en dos partes, consta de dos partes. Una parte recurrente, que son preguntas que se hacen en todas las ediciones, que están relacionadas con la situación económica del País Vasco, la personal, cómo ven el empleo, etcétera. Y luego otra parte no recurrente. En esta ocasión, en la parte no recurrente, se han hecho tres preguntas o tres bloques, porque dentro de cada bloque hay más de una pregunta. El primer bloque iría de los desequilibrios económicos a nivel global, el segundo bloque del desarrollo sostenible y el cambio climático, y un tercer bloque sobre la Silver Economy. A partir de las respuestas de la parte recurrente, se construye un indicador de confianza de las y los economistas. Venimos construyendo este índice desde diciembre de 2016. El índice puede tener un valor desde 100 hasta menos 100. 100 sería el valor máximo, menos 100 el mínimo. Valores negativos indican percepciones negativas de la economía y valores positivos, percepciones positivas de la economía por parte de los economistas. En esta edición, el índice ha sido de 12,68, es decir, positivo. Eso quiere decir que los economistas tienen una percepción positiva de la economía. Sin embargo, como podéis ver en el gráfico, este índice es inferior al del económetro pasado. Es decir, que podemos decir que aunque los economistas tienen una visión positiva de la economía, han moderado su optimismo. Son menos optimistas que en la edición anterior. Y pasamos ya a las preguntas recurrentes. En primer lugar, se pregunta a los economistas cómo ven la situación económica del País Vasco. Y la mayoría cree que la situación económica del País Vasco ha mejorado en los últimos 6 meses. Casi un 50% es de esta opinión. Y de cara al futuro también el 47,2% cree que la economía mejorará en los próximos 6 meses. Aunque sí hay que destacar que casi la cuarta parte de los economistas considera que va a empeorar en los próximos 6 meses. Estos datos son optimistas, pero son menos optimistas que en el económetro anterior. De hecho, en el económetro anterior, cuando se hablaba de las expectativas de futuro, el 71% decía que la situación económica del País Vasco mejoraría en los próximos meses. Ahora únicamente
el 51% cree que lo ha hecho, cree que ha mejorado. Son 20 puntos menos de las expectativas que tenían los economistas en junio. En cualquier caso, el porcentaje de optimistas, de quienes creen que la situación económica ha mejorado y mejorará, supera al porcentaje de pesimistas, que son quienes creen que la situación económica o ha empeorado o empeorará. Si miramos la evolución del económetro en los últimos años, hasta 2019 siempre el porcentaje de optimistas superaba al de pesimistas. A partir del 19 se rompe esa tendencia y son los pesimistas los que superan a los optimistas. Volvemos a la senda del optimismo en junio de 2021 y se mantiene en este económetro, aunque con un diferencial mucho menor. El diferencial era de 40 puntos en junio y ahora es de menos de 20. ¿De acuerdo? Es decir, que los economistas han moderado su optimismo. Son optimistas, pero menos que en la edición anterior. Vamos a ir encontrándonos con este hecho a lo largo de todo el económetro. A continuación, pasamos a la situación económica personal. La percepción que tienen los economistas de su situación económica personal también es positiva. Más del 80% creen que es mejor o igual que hace 6 meses. Únicamente el 18% cree que ha empeorado. Y, como decíamos cuando hablábamos de la situación económica del País Vasco, el porcentaje de optimistas supera al de pesimistas. Las expectativas de cara al futuro también son positivas. Casi el 83% cree que su situación económica será mejor o igual. Es cierto que la mayoría cree que la situación económica será igual. Un 24,1% que mejorará y un 17,5% que empeorará. El diferencial es positivo, los optimistas superan a los pesimistas. Podemos destacar en este caso, por territorio histórico, para los economistas alaveses, el porcentaje de pesimistas supera el de optimistas. En Vizcaya y Guipúzcoa, ¿no? Optimistas superan a pesimistas, pero en Álava los pesimistas superan a los optimistas. Y también ocurre, si nos fijamos en la edad de los economistas participantes en la encuesta, para los mayores de 60 años. El porcentaje de pesimistas supera a los optimistas. A continuación, se pregunta a los economistas por cómo ven la situación del empleo. Y algo menos de la mitad, casi el 50%, cree que el paro se reducirá en los próximos 6 meses. El 45,7% cree que la reducción será pequeña y un 1,4% que será importante esa reducción. Pero, sin embargo, hay un 27% de economistas que cree que el paro aumentará en los próximos meses. De nuevo, tenemos que decir que, aunque la visión es optimista, el porcentaje de quienes creen que el paro se reducirá supera el de quienes creen que el paro aumentará. Estos datos son menos optimistas que los del económetro anterior. En general, el porcentaje de optimistas, hemos dicho, supera el de pesimistas, excepto en el caso de los desempleados. Para los desempleados, el porcentaje de pesimistas superaba al de optimistas. También podemos decir por género que las mujeres son menos optimistas que los hombres en cuanto a la evolución del desempleo. Se muestran menos optimistas. A continuación, se preguntan a los economistas por las posibilidades de ahorro, por las expectativas de ahorro. Y en este caso es en el único indicador en que los datos son mejores que los del económetro anterior. Casi un 70% de los economistas encuestados cree que se podrá ahorrar en su hogar en los próximos 6 meses. Y destacar que casi el 30% de los más jóvenes, menores de 30 años, dice poder ahorrar con seguridad.
Esto mejora los datos de otras ediciones. Y como siempre, los que muestran mayores dificultades para poder ahorrar son los desempleados y los jubilados. Esto se repite ya en otras ediciones anteriores. Y la última pregunta de la parte recurrente se refiere a los factores que afectan a la competitividad de la economía vasca. Y en esta edición, por primera vez, pues no es de extrañar, dada la situación en la que nos encontramos, aparece como el principal factor el precio de la energía. Y en segundo lugar, pero ya a bastante distancia, los costes salariales y la I+D+I en tercer lugar. La I+D+I normalmente ha solido ocupar siempre el primer lugar, pero en esta ocasión hay que tener en cuenta también que la encuesta se realizó en finales de noviembre hasta mediados de diciembre. En ese momento, pues no es de extrañar que los economistas consideren el precio de la energía como uno de los factores que más afecta a la competitividad. Podemos destacar cuando filtramos, en el caso de los activos por cuenta propia, consideran como factores que más afectan a la competitividad los costes salariales y el precio de la energía, con el mismo peso. Ya veis que en general el precio de la energía destaca con mucho sobre el resto de los factores, pero para los activos por cuenta propia tiene la misma importancia que los costes salariales. Se pueden hacer muchos juegos. Toda esta parte la parte recurrente del económetro la tenéis disponible en la web del Colegio de Economistas en Power BI. Y se pueden hacer todos los cruces que se quieran. En algunos cruces salen cosas muy, muy interesantes. Y esto sería todo con respecto a la parte recurrente. Egunon, bueno, ekonometroaren aurkezpen honetan, bi zati daude, lehenengo zatian galdera errepikagarriak aipatuko ditugu, eta bigarren batean ez errepikagarriak. Urtero, bueno, ekonometro guztietan, urtean bi ekonometro egiten dira, eta galdetegi bakoitzean errepikagarriak beti berdinak dira. Alde batetik, Euskadiko egoera ekonomiko aipatu behar dugu, eta ekonomisten iritzia da egoera nahiko ona izango dela, hazkundea egongo dela, eta gehiengoak egoera hoberantz joko duela. Iritzi hori aipatzea nahiko positiboa da, baina ere aipatu behar da aurreko ekonometroetan iritzi hori hobeagoa izan dela. Ez dira hain baikorra momentu honetan. Aipatu behar da ekonometro hau abenduan egin zela, eta orduan abenduan zegoen egoera pentsatzen dugu ziurgabetasuna zegoela, eta horregaitik pixkatxu bat txarragoa da aurrekoarekin konparatuta. Etorkizunari begira, ere pentsatzen dute egoera hobetuko duela, eta iritzi hori pentsatzen dugu baikorra da. Bigarren zati batean, egoera pertsonala, ekonomisten egoera pertsonala, gehiengoak pentsatzen du positiboa dela. Nahiko ona dela, eta orduan urrengo hilabetetan euren egoera hoberantz joko duela.
itxaropenak nahiko positiboak direla. Langabeziari helduta, euren iritzia ere baikorra da. Pentsatzen dute langabezia berantza joko duela. Gero, taldezka galdetzerakoan, hor desoreka batzuk daude eta batez ere desenpleguan daudenak ez dute iritzi berdina. Beste puntu aipagarria da ia aurreztua izango duten edo ez. Orokorrean, ekonomistak pentsatzen dute edo euren iritzia da posibilitate hori edukiko dutela. Nahiko baikorrak dira puntu horretan. Azkenengo puntuan, lehiakortasun faktoreak ikusita, ekonomisten iritzia da lehenengo puntua energiaren prezioa. Abenduan egin zen galdetegi hau eta momentu horretan zegoen egoera nahiko larria zen energiarekin eta orduan hemen ekonometro honetan agertzen dena ikusten da. Bigarren puntu batean, ikerketa, garapena eta berrikuntzaren faktorea aipatzen dute. Eta azkenengo puntuetan eta oso urrun, iruzurra eta langabezia. Orduan, pentsatzen dugu, ekonomistek pentsatzen dutela lehiakortasun faktore honetan kosteak nahiko garrantzitsuak direla. Eta puntu honek aipatuta, ja beste bloke batera joango gara, eta ez errepikagarriak aipatuko ditugu. Entonces pasamos ahora a la parte no recurrente. Y en primer lugar, se pregunta al colectivo de economistas qué debe hacerse para que las inversiones públicas y privadas se dirijan efectivamente a la recuperación social y económica. Se plantean 5 alternativas al colectivo en la encuesta y los economistas lo que tienen que hacer es ordenar estas alternativas. Entonces, la primera opción que toman los economistas es resituar las cadenas de producción en Europa para evitar la dependencia de Asia y los problemas de suministro. Y esta es la primera opción a mucha distancia del resto. Un 42,7% la ha elegido como primera opción y un 22,7% como segunda opción. En segundo lugar, podríamos decir, aunque ya digo a bastante distancia, sería la producción de proximidad por parte de las pymes, reducir la huella de carbono y cumplir con los compromisos. Este sería, digo, la segunda idea elegida por los economistas. Para el análisis por filtros, por factores, por sector, por territorio, etcétera, lo que se ha hecho es ponderar cada una de las respuestas por 5 cuando la primera, por 4 se ha multiplicado la segunda opción, por 3 la tercera, por 2 la cuarta y por 1 la quinta. De tal forma que si alguien hubiera elegido, si todos hubieran elegido una de las alternativas como primera opción, obtendría el 33,3% el porcentaje de un 33,33%. Y si todo el mundo hubiera elegido esa opción como la última, obtendría el 6,67%. Por lo tanto, la horquilla va del 33,33%, que sería el máximo, y hasta el 6,67%, que sería el mínimo. Destacar dentro de este análisis por factores que en el caso de los jubilados, aunque ya hemos dicho que en general
La opción más elegida es resituar las cadenas de producción en Europa. En el caso del colectivo de jubilados, la primera opción sería una política de mayor cohesión económica entre las diferentes regiones de Europa, que ha obtenido el 21,5%, un peso del 21,5%. Y destacar también que cuando analizamos por sectores, en el sector del comercio, el 31,3% ha elegido resituar las cadenas de producción en Europa. La primera opción para todos. Pero fijaos que hemos dicho que el peso máximo sería el 33,3% y para el sector de comercio ha obtenido esta opción el 31,3%. Prácticamente todo el colectivo la ha elegido como primera opción. Siguiendo con la parte no recurrente, en segundo bloque se refiere al desarrollo sostenible y cambio climático. En primer lugar, se plantean 4 afirmaciones relacionadas con esta idea, con el desarrollo sostenible y el cambio climático, y se pregunta a los economistas sobre el grado de conformidad con esas ideas, con esas afirmaciones. Podemos decir, a modo de resumen, que las empresas creen que los economistas creen que las empresas no han interiorizado el nuevo escenario que les plantea el cambio climático y que no han incorporado en sus planes estratégicos políticas de producción sostenible. También creen que los consumidores de Euskadi no están dispuestos a pagar más por un producto o servicio que tenga atributos de sostenibilidad. Sin embargo, sí creen que en los últimos años ha variado el compromiso de las empresas con su entorno en materia de sostenibilidad y también creen que en Euskadi será ineludible en el futuro para las empresas que sigan estrictos planteamientos de sostenibilidad. En el caso de la primera afirmación, si las empresas han interiorizado el nuevo escenario que les plantea el cambio climático y se han adaptado a él, hay un 46,3% que no está de acuerdo con esta afirmación, frente a un 25,6% de encuestados que sí se manifiesta de acuerdo con esta afirmación. Destacar que si nos fijamos en el análisis de la pregunta por territorios, en el caso de Vizcaya y Guipúzcoa, el porcentaje de los que no están de acuerdo con la afirmación supera al porcentaje de los que sí lo están. En el caso de Álava es lo contrario. En Álava, el porcentaje de quienes se manifiestan de acuerdo con esta afirmación supera a los que están en contra. La segunda de las afirmaciones es si los consumidores de Euskadi están dispuestos o no a pagar más por un producto o servicios con atributos de sostenibilidad. Y hay un 57,5% que no está de acuerdo con esa afirmación, es decir, creen que los consumidores vascos no están dispuestos a pagar más por ese tipo de bienes o productos, frente a un 23,9%. De nuevo, aquí, como en la afirmación anterior, son los economistas alaveses los que son la excepción, rompen la regla, porque para los economistas alaveses el porcentaje de quienes creen que los consumidores sí están dispuestos a pagar más por ese tipo de productos supera a los que están en contra. Y también habría que destacar aquí que son los más jóvenes, más del 50% de los más jóvenes, creen que los consumidores vascos sí van a estar dispuestos a pagar más por un producto o por un servicio que tenga atributos de sostenibilidad. La tercera de las afirmaciones, que el compromiso de las empresas ha variado en los últimos años en materia de sostenibilidad. Ya hemos dicho que los economistas están de acuerdo con esta afirmación. El 57,7% está de acuerdo y el 23,9% no estaría de acuerdo con la misma. Y lo mismo ocurre con la última afirmación.
Para ser competitivos en Euskadi será ineludible que las empresas sigan un estricto planteamiento de sostenibilidad en el futuro. En este caso, casi el 73,8% estaría a favor de esta afirmación y el 10,9% estaría en contra. Es más claro el acuerdo con esta última afirmación. Para terminar con este bloque de preguntas relacionadas con el desarrollo sostenible y el cambio climático, se pregunta a los economistas en qué ámbito es más importante para las empresas vascas la actividad económica sostenible y la lucha contra el cambio climático. Se les da una serie de alternativas y tienen que elegir 3. Entonces, la opción más elegida es que esta actividad económica sostenible y la lucha contra el cambio climático lo que va a hacer es mejorar la marca y la reputación de las empresas. El 80,2% ha elegido esta opción. En segundo lugar, también con un peso importante, estaría la innovación en producto, servicio o mercado. Supone ayudará a la innovación de productos, servicios o mercados. El resto de opciones ha tenido menos apoyo y las 2 alternativas que menos apoyo han tenido es que supongan un ahorro de costes estas políticas o una gestión más efectiva del riesgo. Y ya pasamos al último bloque de la parte recurrente, que se refiere a la utilización de las nuevas oportunidades que abre el envejecimiento de la población, lo que llamamos la silver economy. En esta ocasión se plantean a los economistas 5 afirmaciones y se les pregunta por su grado de acuerdo sobre esas afirmaciones. A modo de resumen, podemos decir que los economistas están de acuerdo con que la Silver Economy abre nuevas oportunidades de negocio, pero, sin embargo, no están de acuerdo con que las administraciones públicas estén planificando unos servicios adaptados a esas necesidades. Y tampoco están de acuerdo con que los planes formativos estén aprovechando estas nuevas posibilidades de empleo. Hay otras 2 afirmaciones en las que hay divergencia o diversidad de opiniones. Son que si el sector privado, cuando se pregunta si el sector privado está abordando el envejecimiento de la población con planteamientos innovadores, y tampoco hay acuerdo general cuando se plantea si las empresas vascas están aprovechando la posición de las personas mayores como nuevo motor de la economía. Cuando se plantea si las administraciones están planificando unos servicios adaptados a las necesidades de los nuevos mayores, ya digo que no hay acuerdo. Un 48,9% cree que no y un 29% piensa que sí. La excepción serían los empleados públicos. Los empleados públicos sí consideran que la administración está aprovechando esas oportunidades, están planificando esos servicios. En el caso de si la siguiente afirmación era si la silver economía genera nuevas oportunidades de negocios. En este caso, la opinión de los economistas es clara, sí. El 83% está de acuerdo y únicamente un 6,1% se muestra en desacuerdo con esa afirmación. La cuarta de las afirmaciones es si se están adecuando los planes formativos a estas nuevas posibilidades de empleo. Y en este caso, la opinión no es clara. El 46% no se muestra de acuerdo con esta idea, frente a un 16,8% que sí lo está, pero es que el 37% no muestra opinión.
Destacar en este caso, con respecto a esta afirmación, que el 45% de los más jóvenes tampoco muestra opinión sobre esta cuestión. Y la última ya de las afirmaciones, que nos dice que las empresas vascas están aprovechando la posición de personas mayores como nuevo motor para la economía. Tampoco hay un acuerdo claro entre economistas. La opción más elegida aquí es ni de acuerdo ni desacuerdo. El 36% elige esa opción. Luego sí es cierto que el porcentaje de quienes están de acuerdo supera al porcentaje de quienes están en desacuerdo, pero la opción más elegida es ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y esto sería un poquito el resumen de este 15º económetro. Bueno, bigarren bloke honetan, ez errepikagarriak, galdera ez errepikagarriak, ekonomisten iritzia, galdera batzuei erantzuna emanez, hauxe da. Alde batetik, ekonomia globalean, desoreka hoien aldetik, uste dute hornikuntzak eta ekoizpen kateak oso urrun daudela eta komeni zaiola ekonomiari berriz eskuratzea. Europan ekoiztea eta batez ere Europan kontrolpean jartzea hornikuntza kate horrek. Batez ere hurbiltasuna aipatzen da, eta batez ere enpresa txiki eta ertainen aldetik. Arazoak dituztelako, euren produktuak eskuratzeko. Gero bigarren zati batean, klima aldaketa eta garapen iraunkorra aipatzen dugunean, gehiengoaren iritzia da enpresek ez dutela barneratu klima aldaketaren planteamendua. Eta orduan ez dutela euren politiketan neurririk hartzen. Ere beste iritzi badago, kontsumitzaileak ez daudela prest gehiago ordaintzeko produktu eta zerbitzu batzuengatik. Batez ere gazteen aldetik iritzia da bai daudela prest, baina ekonomisten taldea batez ez daude horren alde. Garrantzitsua da aipatzea pentsatzen dutela konpainiaren marka eta erreputazioa hobetzeko bai balio duela neurriak hartzea. Eta bakarrik modu horretan. Beste galdera batzuk, beste galdera sorta bat eginda beste puntu batean, eta da silver economy edo zilarrezko ekonomia aipatzen dugunean, eta orokorrean, pentsatzen da, ekonomistek pentsatzen dute, negoziorako aukera berriak irekitzen dituela. Aukera berriak, negozio berriak, baina beste alde batetik uste dabe administrazioak ez dutela neurriak hartzen silver economy oneri aurrera pausuak emateko. Ez da pentsatzen zerbitzuak planifikatzen ari direnak, naiz eta administrazioan lan egiten duten
ekonomilariek baiezkoa eman, euren iritzia bai eman dutena. Beste galdera bat izango litzateke planteamendu berritzaileekin neurriak hartzen diren edo ez. Eta alde honetatik, ekonomilarien iritzia da ez dela neurri horrek hartzen. Gero sektore pribatuetan, ia negozio honetarako neurriak hartzen duten, edo ia aukera horrek hartzen duten, eta ekonomisten iritzia nahiko banatuta dagoela. Horrez dago iritzi argirik. Eta, bueno, galdera guzti honen iritzia aurkitu ahal dituzue ekonomista webgunean, eta Power BIen daude erantzun guztiak, eta horrekin jokatu ahala izango duzue. ¿Zer gehiago? ¿Algo más? No, lo que les has dicho, que está todo, va a estar todo en Power BI colgado en la página web del colegio, y podéis mirarlo y jugar con los posibles cruces. Si tenéis ahora alguna pregunta. ¿A qué creen que se debe esa caída bastante amplia en el optimismo de los economistas? Yo me imagino que tiene que ver con las circunstancias. Cuando ten en cuenta que la encuesta se hace en finales de noviembre, mediados de diciembre, en plena sexta ola, que no sabíamos si iban a volverse a cerrar. Justamente había mucho optimismo en junio con las vacunas, y luego vino esa sexta ola. Yo creo que tiene que ver con eso. Y también me llama la atención que a veces se ve más pesimismo, ¿no? Más pesimistas que optimistas. En algunas cuestiones, sí. Creo que era sobre la visión de la situación económica, ¿puede ser? Sí, sí. En ese caso, sí. Pues no te puedo decir, vamos. Es una encuesta y Es su es su opinión. opinión. ¿Alguna otra pregunta? Pues entonces damos por terminada esta presentación. Muchas gracias a Mila todos. esker.